Los polímeros tienen una propiedad que se llama tacticidad, que se refiere a la forma en la que los grupos colgantes se organizan a lo largo de la cadena polimérica. En realidad, las cadenas de algunos polímeros, como pasa con los polímeros hidrocarbonados, no son cadenas largas y planas que se encuentran sobre una superficie, sino que son cadenas tridimensionales con algunos átomos que se proyectan fuera del plano. Son estos patrones los que se definen como tacticidad. Los patrones de tacticidad son tridimensionales, lo que nos da a entender que los grupos colgantes pueden no solo estar en el lado opuesto de una cadena, bien sea hidrocarbonada o no, sino que también pueden estar en una orientación especial diferente. Aún así, en algunas ocasiones se utilizan imágenes planas para representar la tacticidad, para de esta manera simplificar las ideas. Las propiedades físicas de los polímeros dependen no solo del tipo de monómero o de los tipos de monómeros que lo componen, sino que también dependen de la disposición estereoquímica de los átomos. En una cadena polimérica asimétrica lineal, los grupos colgantes pueden disponerse en configuraciones ordenadas o pueden ser completamente aleatorios. El orden estérico se llama tacticidad. Si todos los centros quirales tienen la misma configuración, la disposición de los grupos laterales se denomina isotáctica. Y si todas las cadenas dentro de los quirales o de los centros quirales tienen la misma disposición, se llaman sindiotáctica, mientras que por su parte, una disposición aleatoria de los grupos laterales se denomina atáctica. Bien, con respecto a las interacciones moleculares, hay que acotar que todas, absolutamente todas las moléculas, por muy pequeñas o grandes como los polímeros, interactúan promoviendo la atracción electrostática. Algunas moléculas se atraen más que otras, pero con los polímeros, las fuerzas intermoleculares se combinan extensamente. Mientras más grande sea una molécula, más habrá para ejercer una fuerza intermolecular, aun cuando solamente las débiles fuerzas de Van der Waals se encuentren presentes. Esto puede resultar muy fuerte para la unión de distintas cadenas poliméricas. Esta se considera la razón por la cual los polímeros pueden ser muy resistentes como materiales. Por ejemplo, el polietileno, que es bastante apolar, solo interviene con fuerzas de Van der Waals, pero es tan resistente que se ha utilizado en la industria para la confección de chalecos a prueba de balas. Y bueno, hemos llegado a una parte que me gusta mucho porque es hablar sobre los polímeros cristalinos y los polímeros amorfos, de los cuales hacía tiempo que tenía ganas de conocer. En química de polímeros, la morfología es un factor clave para describir la distinción entre sólidos amorfos y cristalinos. Los polímeros altamente cristalinos son rígidos, de alto punto de fusión y menos afectados por la penetración de solventes. La cristalinidad fortalece a los polímeros, pero también reduce su resistencia al impacto. Como ejemplo, las muestras de polietileno preparadas a alta presión, 5000 atmósferas para ser exactos. Tienen altas cristalinidades de entre 95 y 99%, pero son extremadamente. Los científicos a menudo se refieren al grado de cristalinidad de un polímero para describir dónde se encuentra a lo largo de este espectro. La cristalinidad o la medida de la cristalinidad puede oscilar entre 0%, que es totalmente amorfo, y 100% totalmente cristalino, pero la mayoría de los polímeros se encuentran entre esos extremos. En los sólidos cristalinos, las moléculas se encuentran ordenadas en 3 dimensiones, y el grado de cristalinidad está directamente relacionado con si un polímero se funde como si fuese un sólido típico o si cambia entre estados vítreos y gomosos. Los polímeros altamente cristalinos tienen un punto de fusión más tradicional, por lo que cuando se calientan alcanzan una cierta temperatura en la que la disposición ordenada de su estructura cambia a una disposición aleatoria y desorganizada. Ejemplos de este tipo de polímeros son los nylon, el polipropileno y el polietileno. Los polímeros amorfos se caracterizan porque sus cadenas moleculares están completamente desordenadas y entrecruzadas, como pasa con los espaguetis después de ser cocidos. Esta estructura amorfa no permite que estos polímeros puedan soportar cargas por encima de su temperatura de transición vítrea. De hecho, los sólidos amorfos no se derriten repentinamente cuando se calientan. En cambio, alcanzan un rango de temperatura en la que el material se vuelve menos vítreo y más parecido al caucho, o puede que sea al contrario, es decir, viceversa. Como resultado, los polímeros amorfos no tienen un punto de fusión, sino que tienen una temperatura de transición vítrea, la cual puede enumerarse como una sola temperatura, pero este número es un valor representativo que obviamente representa un rango de temperaturas. Estos polímeros destacan debido a que la mayoría de ellos son transparentes o translúcidos, tienen buena estabilidad dimensional, baja tendencia al alabeo o pandeo, son frágiles y quebradizos, tienen baja resistencia a los agentes químicos, son sensibles a la concentración de tensiones internas y son ideales para utilizarlos en aplicaciones de almacenaje.
Ejemplos de ellos incluyen el PVC o cloruro de polivinilo, acetatos de celulosa y el poliestireno estándar. El penúltimo punto corresponde a la relación entre la estructura y las propiedades de los polímeros. La forma y la estructura dictan el comportamiento de un material polimérico, qué tan fuerte es, qué tan flexible es y qué tan sensible es ante la temperatura, e incluso desde la forma molecular en sí misma hasta cómo se organizan las moléculas. Por ello, los investigadores están encontrando nuevas formas de construir polímeros para desbloquear propiedades codiciadas que proporcionan la base para innovaciones como recubrimientos termosensibles, dispositivos inteligentes para próximas generaciones, neuronas sintéticas y mucho más. Por ejemplo, las fuerzas intermoleculares en la estructura de los polímeros juegan un papel muy importante en las propiedades de estos, como la temperatura de transición vítrea, la cristalinidad y las propiedades mecánicas. Por otro lado, tenemos el grado de polimerización, que puede entenderse al tomar en cuenta que las fuerzas intermoleculares entre las cadenas son mucho más débiles que los enlaces químicos que se encuentran a lo largo de las cadenas individuales. Entonces, las cadenas cortas se desplazan más fácilmente una sobre otra, lo cual ofrece poca o nada de transición de esfuerzos. Por contraparte, con un aumento en la longitud molecular, se aumenta el enrollamiento entre las moléculas y la resistencia acumulada de muchos enlaces Van der Waals en contra del desplazamiento que se hace mucho mayor. Este efecto alcanza un límite a raíz de la cual existe una influencia pequeña en lo que vienen siendo las propiedades físicas. En cuanto a la relación estructura, cristalinidad y propiedades, las regiones cristalinas confieren rigidez y resistencia, mientras que las amorfas dan flexibilidad y tenacidad a los polímeros. Por otra parte, la cristalinidad presenta un efecto en ciertas propiedades, por ejemplo, disminuye la solubilidad y la permeabilidad a los gases, pero aumenta la dispersión de la luz. También existe relación entre la estructura y la temperatura de transición vítrea. Esta es observable solo en los polímeros con estructuras amorfas. Como esta transición está asociada con la movilidad de segmentos de cadenas y también con la disponibilidad con un cierto volumen de movimiento, las estructuras cristalinas no pueden efectuar este movimiento debido a la fuerte interacción que existe y que también hay entre ellas una falta de volumen libre. Finalmente hemos llegado al peso molecular de los polímeros. El peso molecular de un polímero es la masa molecular de una cadena de estos. Mientras que las moléculas más pequeñas de la misma composición elemental exhiben el mismo peso molecular, las cadenas de polímero exhiben características muy distintas. Estas cadenas se componen de múltiples moléculas pequeñas que pueden alterar el comportamiento mecánico del polímero y así sesgar su peso molecular. Las propiedades fisicoquímicas de un polímero dependen completamente del peso molecular y de su distribución a lo largo de la cadena del polímero. La consistencia es crítica para numerosos fabricantes en sectores tan valiosos como la industria farmacéutica, biotecnológica y petroquímica. Las propiedades de los polímeros comerciales también dependen del peso molecular de las cadenas, puesto que son utilizadas para la producción. Los productos como piezas de automóviles y envases de alimentos dependen de los materiales que muestren una buena deformación plástica para resistir el uso diario. En tal sentido, la mayoría de los polímeros que son utilizados para plásticos o fibras tienen un peso molecular de entre 10.000 y 1.000.000. Bien, esto ha sido todo. Espero la exposición haya sido de su agrado. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.